¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Mario Campos y le damos la bienvenida a esta agenda pública. Hoy la tercera mesa, este programa especial que hemos realizado con el ministro Arturo Saldívar, ministro de la Corte, en donde hemos revisado algunos de los temas pues, que han estado en la discusión de la agenda pública. Va a estar también con nosotros Ana Laura Magaloni, va a estar José Luis Caballero, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Mario, mucho gusto estar aquí. Qué gusto, José Luis, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, lo que hemos estado platicando, ministro, ya en dos programas anteriores, qué gusto que este sea ya el tercero. El gusto es para mí, Mario. Esta situación en la que la Corte ha jugado un papel central, decíamos, no solamente en debates abstractos, que son importantes, sino en cosas muy concretas. Por ejemplo, el programa pasado hablábamos de temas de familia, de temas de bullying. Se nos quedó por ahí el tema de la marihuana, del que vamos a estar hablando hoy. Pero en esta reflexión de cómo el Poder Judicial, del que hablamos mucho menos, porque normalmente ponemos el foco en el presidente y en el Congreso, cómo el Poder Judicial y la Corte juegan un papel central en este país. Sí, definitivamente. La Suprema Corte en los últimos años ha venido jugando un papel muy relevante, no solo en la vida política y democrática del país, sino en la vida de la gente, desarrollando y protegiendo derechos que tienen incidencia en la vida de todos los días, en la vida de los niños, de las mujeres, de las minorías, de los grupos vulnerables, de las personas con discapacidad, de los procesados en materia penal, en fin, en todas las áreas prácticamente de la sociedad. La Suprema Corte ha incursionado con el propósito de tratar de ir transitando hacia un país más civilizado, con un mayor respeto de los derechos y con una constitución que efectivamente se aplique todos los días en beneficio de la gente. Requerimos pasar de la retórica de los derechos a la vida práctica de los derechos. Bueno, y un tema con el que me gustaría que empezáramos el programa de esta ocasión tiene que ver con la marihuana. Un asunto que parecería que de pronto se discutía más en medios, que se discutía por parte de activistas, y que un día llega a la Corte y en la Corte dicen, desde una interpretación que ahora vale la pena que revisemos, sobre el tema de las libertades, sobre el tema de la posibilidad de que cada quien tome decisiones sobre su propia vida, y cómo llega primero el tema a la Corte y cuál es la decisión, que además todavía vemos sus efectos en la regulación, en el tema de los reglamentos, en el tema de las discusiones que hoy se tienen para ver si se puede o no se puede, por ejemplo, sembrar para autoconsumo. ¿Cuál es la historia un poco de este tema? Hemos tenido hasta este momento dos asuntos y estamos por resolver un tercero en la Suprema Corte relacionada con personas que han pedido la autorización para realizar todas las actividades necesarias al autoconsumo del uso lúdico de la marihuana. La Suprema Corte ha establecido que, derivado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, este derecho que tenemos todos para decidir qué comemos, qué estudiamos, cómo nos vestimos, para autodeterminarnos en nuestra vida, la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana es inconstitucional. El Estado puede regularlo, puede establecer ciertas condiciones, como sucede con otras sustancias, el tabaco, el alcohol, pero la prohibición absoluta del autoconsumo para la marihuana nos parece que es un exceso que vulnera este derecho al libre desarrollo de la personalidad. José Luis, ¿cómo viste, este tema en particular desde la perspectiva de cómo se aborda? Porque esto es un asunto que se puede hablar de salud pública, se puede hablar desde la perspectiva de la salud como tal, de los efectos del consumo de la marihuana, pero ¿cómo viste esta aproximación desde la Corte de la discusión? Pues la aproximación se da desde un derecho, como dijo el ministro, el libre desarrollo de la personalidad, que ya tiene años la Corte trabajando en un derecho que ha desarrollado por vía jurisprudencia desde la famosa reasignación sexogenérica, ¿no? Y me parece que tiene que ver también con un esquema de no criminalizar al consumidor. No solamente el libre desarrollo de la personalidad, sino también los derechos que están ahí de presunción de inocencia, de debido proceso, en quien paga con cárcel, pues esto que tiene que ver con su libre desarrollo de la personalidad. Yo me iría más atrás, incluso la criminalización de la política de combate a la droga, ¿no? Que es lo que estamos también discutiendo en México, y creo que es uno de los casos, y sí lo debo decir con honestidad, donde me parece que la Corte se adelanta, se adelanta a su tiempo
y empieza a mover el engranaje de una sociedad y de una cultura muy metida en la autocomplacencia, y que empieza a mover el engranaje como otros tribunales constitucionales y como otras cortes de constitucionalidad lo hacen. Bueno, se suma a la mesa Laura Magaloni. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto recibirla. Hola, Laura. Ana Laura, esto que dice José Luis ahora, ¿cómo, un poco, la pregunta es cómo van avanzando las sociedades, cómo se van abriendo debates? Y es curioso porque normalmente pensamos que es desde el legislativo donde se tienen que hacer las adecuaciones a las leyes, pero en casos como este, donde desde la Corte se dice, a ver, espérense, no podemos decidir sobre la gente qué elecciones puede tomar, pues se abre justo la brecha y además yo diría que es se adelanta un asunto que el legislativo no ha seguido el paso, ¿no? Porque no hemos acompañado eso con una discusión que lleve a un nuevo marco legal. Sí, los tribunales constitucionales son contramayoritarios. O sea, precisamente donde se atora el debate democrático, a veces es muy importante que entren los tribunales, precisamente porque a los jueces pues no los mueve la elección, ni lo que dice la gente, ni las preferencias para Lo votar. cual, por cierto, va contra este argumento de que hay que votar por ellos. Bueno, sería un desastre, digamos. La justicia constitucional es otra cosa. La justicia constitucional está intentando bajar a la vida concreta de los ciudadanos esos valores a los que aspira una sociedad y que están plasmados en esta Carta de Derechos, en esta arquitectura de los poderes, etc. Y yo creo que particularmente en el caso de marihuana, para uso lúdico, la Corte claramente modificó el debate público en la materia. Desde que la Corte se pronunció, ha tenido un impacto significativo en cómo estamos discutiendo el tema de drogas y por lo menos esa rendijita ya está abierta. Ahora, ¿y qué implica esa rendija? El problema es eso, o sea, cuando los tribunales entran, sí te van como aflojando la agenda, pero realmente para que esto se convierta en un derecho para todos, pues sí necesitamos al legislador, y la Corte lo dice en la sentencia. Al final se necesita de que el legislativo tome estos principios y estos valores para articularlos en una ley en donde no tengas que estar pidiendo un amparo, donde no tengas que estar pidiendo a la COFEPRIS que no te aplique. O sea, toda esta bronca legal a la que se enfrentan los ciudadanos con el tema de uso lúdico de la marihuana, pero por lo menos ya está en discusión cuáles son las dosis mínimas que alguien tiene que portar, ¿no? Y también hay una actitud que yo percibo en las procuradurías, que estos casos, cuando la droga es en pequeñas cantidades, pues ya ni les merece la pena perseguirlos. Antes de la Corte, pues sí había una persecución criminal a cualquiera que y ahora hay criterios diferentes. Hay criterios diferenciados en las entidades federativas, pero ya no se ve igual. Ya se ve desde otro lugar. Y hay más desenfado, ¿no? Yo también diría, ahora que hemos tenido la política de las elecciones y los discursos de campaña, hay más desenfado para hablar de esto, gracias a la Corte, ¿no? Para hablar no solo del consumo lúdico, sino precisamente la no criminalización del tema de las drogas, de una política distinta de drogas. Ahora, si en este tema hay, como dicen, un movimiento de avanzada, de abrir la nueva discusión en la agenda pública, de mover a decisiones incluso a nivel de caso por caso, y nos decía el ministro, pues hay otras discusiones que le están llegando y que también se van a pronunciar al respecto. Si ese tema me parece que ha movido a la sociedad, el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, es otro de los grandes movimientos que otra vez no pasó necesariamente por la cancha de los diputados y de los senadores y de los diputados, sino del tema de la Corte. ¿Cómo llega ahí? Y cómo es que hoy, a diferencia quizá del asunto de marihuana, pues ahí sí avanzamos no 3 casillas, sino 20 o 30 o 50 casillas de manera muy significativa. Estos asuntos de matrimonio igualitario han sido muy relevantes porque la Suprema Corte Mexicana es la primera corte en América que establece que es inconstitucional limitar el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer. La Suprema Corte, interpretando la Constitución, los artículos 1 y 4, en cuanto a la igualdad y no discriminación, el que no se puede diferenciar ni discriminar a las personas por su preferencia o orientación sexual, y adicionalmente el derecho que establece la Constitución para proteger
a todo tipo de familias, porque la Constitución no establece un modelo único de familia, nos llegó a decidir que cualquier legislación que prohíba el matrimonio igualitario es inconstitucional, precisamente porque atenta de manera directa en contra del artículo 1 y del artículo 4 constitucional. Esta es una cuestión de derechos y es una cuestión que está en la Constitución. Es muy respetable la opinión personal y las creencias, incluso de tipo religioso, que tenga cualquier persona. Pero lo que no es respetable es querer imponer un tipo de moral a todos los demás que no participan de esa misma ideología. Criterios religiosos a decisiones Exactamente, civiles. que a veces se disfrazan de supuesta protección a los niños y otro tipo de cuestiones, cuando realmente lo que hay es una discriminación, a veces simulada y a veces muy abierta. La Constitución nos exige proteger y respetar la dignidad de todas las personas, con independencia, obviamente, de su orientación sexual. ¿Cuál es la importancia de esta decisión de la Corte, José Luis? Es de una enorme importancia. Mira, yo el año pasado que el presidente de la República mandó la iniciativa para la reforma constitucional precisamente sobre matrimonio igualitario, yo fui muy insistente junto con otros colegas y otras colegas de decir, esto ya está en la Constitución. Esto no necesita una reforma porque ya está en la Constitución, es jurisprudencia firme de la Corte. Y la Corte con eso ha cubierto ya el territorio nacional de una doctrina que empapa a los códigos civiles, a los códigos familiares en su caso, y que es desarrollo de la Constitución, lo que le llamamos el contenido constitucional de los derechos. No solamente tiene que estar plasmado en la Constitución, tiene que estar desarrollado. Y esa jurisprudencia que también toma los tratados internacionales, que tienen relevancia constitucional, etcétera, es ejemplar en esto. Entonces es un mensaje también de adelanto constitucional por parte de un tribunal de esta característica, que no tienen otros países, que se han tardado y que la Corte dio un salto cuántico. Primero, en el tema de la Ciudad de México, dijo que era inconstitucional cualquier intento de negar el matrimonio igualitario, porque fue la experiencia con la acción de inconstitucionalidad de 2010. Y luego dijo, es inconstitucional prohibir por orientación sexual. Yo creo que donde la rana tuerce el rabo no es en el matrimonio igualitario, sino en el tema de adopción. O sea, es ahí en donde creo que se pone a prueba la idea de si somos suficientemente tolerantes y si somos realmente receptores de la diferencia. O sea, yo creo que lo que más rispidez causa es permitir a una pareja del mismo sexo adoptar hijos. Y esa es donde está, creo, la parte más álgida de la discusión, que por cierto la Corte lo reconoce porque ese es el principio puesto a prueba, digamos. O sea, ¿realmente quieres una sociedad igualitaria, diversa, plural, donde valgan? Pues son iguales. Ahora, pero yo entiendo que una cosa desprende a la otra. Primero que es una batalla, digamos, el poder está discutiendo el asunto de la adopción es porque ya logramos avanzar en la agenda previa, que es el del matrimonio igualitario. Y la otra es que yo entiendo que si estamos asumiendo que dos personas pueden casarse, pues la paternidad o la capacidad como madre o padre de una persona no tiene que ver con su orientación o con su preferencia sexual. Sí, pero los dos, perdón. Perdón, ya te termino. Sí, las dos figuras. También lo del enlace conyugal en Colima, pues fue una óptica ahí muy clara de que no se quería otorgar el matrimonio, sino una especie de unión de hecho. Y hemos tenido marchas en la Ciudad de México. Además sí me gustaría decir que la iniciativa del presidente, cuando se atoran las entidades y estamos en medio del proceso electoral del 2016, sí te habla de que todavía no es una sociedad... con resistencias enormes. Y ese es el papel de la Corte. O sea, los tribunales van moviendo, o sea, como la Corte norteamericana con la segregación racial. O sea, era contracorriente. O sea, había personas que verdaderamente pensaban que sus hijos tenían que ir a una escuela de blancos y que no podían usar la misma piscina pública que un negro, ¿no? Entonces, creo que el proceso es más lento que solamente una decisión. Esa decisión va urdiendo y va metiendo en problemas, digamos, el debate tradicional hasta que se rompe. Claro. Ahora, no es lo mismo dar la batalla desde el activismo con todo un sistema diseñado en contra que dar la batalla cuando tienes un marco legal que pone a los derechos en el centro
Sobre todo cuando lo dice la Suprema Corte. Claro. Y cambiar el marco legal. Un colegiado. Claro. Y hay dos comentarios que yo quisiera hacer. Primero, en relación con los niños. Es un hecho, reitero, que la Constitución protege todo tipo de familia. Pero por el otro lado es falso que los niños corran riesgos siendo adoptados por parejas del mismo sexo. Toda la evidencia científica seria apunta en el sentido de que no hay diferencias significativas ni en lo psicológico ni en lo físico entre niños que se educan en parejas homoparentales y las que se educan con parejas o matrimonios heterosexuales. Esto es lo primero, porque se vende muy fácil esta idea de que se está defendiendo a los niños, y esto es una falacia. Y en segundo lugar, que la Corte también ha decretado que es inconstitucional usar otra figura para, para las uniones entre personas del mismo sexo. La Corte ha dicho que esto recuerda la política de separados pero iguales, precisamente de la política racista de los Estados Unidos de América en el siglo pasado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos si quieren agregar algo de esto, porque los veo con ganas todavía de agregar algo. Pero también tenemos el asunto de la igualdad de género, toda la discusión de cómo se ha incorporado, cómo se ha sumado este tema, entre otros el tema de las personas con discapacidad. Pero tenemos todavía varios temas que abordar en este programa especial de la Agenda Pública. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos a este programa especial, y antes de la pausa hablábamos del tema de la marihuana, hablábamos del matrimonio igualitario, pero también hay otro tema, ministro, que es el tema de la perspectiva de género, que se ha presentado en varias sentencias, el tema de los protocolos para juzgar, por ejemplo, el tema de la doble jornada, el incorporar en los criterios, digamos, del Poder Judicial el tema de género. La verdad es que una realidad, no solo de México, pero particularmente en México, es la terrible desigualdad que sufre la mujer en todos los sectores, en el sector laboral, en el sector familiar, ya no hablemos del acoso, de la violencia sexual, etcétera. Y lo que ha tratado la Suprema Corte a partir de distintos precedentes, ir poco a poco igualando en términos sustanciales la cancha, por decirlo de alguna manera. Y uno de los aspectos más importantes es precisamente esto que te referías de juzgar con perspectiva de género. Quiere decir que en todos los casos en que estén de por medio derechos de las mujeres, los jueces tienen que tomar en cuenta los estereotipos de género, la discriminación, la situación en la que se coloca la mujer, para que esta desigualdad y esta discriminación pueda ser compensada en los criterios interpretativos de los jueces. A partir de ahí hemos avanzado en temas que simplemente enuncio, como la compensación en caso de divorcio o incluso de concubinato, el poder elegir el orden de los apellidos, la doble jornada para las mujeres que trabajan en el mercado laboral y después llegan a trabajar a su casa, el tema de feminicidios, etcétera. Hemos generado una gran doctrina tratando precisamente no solo de empujar y de cambiar los derechos en beneficio de las mujeres, sino también para tratar de ir generando un cambio cultural. Me parece que es necesario el cambio cultural no solo en los hombres, también en las mujeres. A veces es la propia mujer que también es educada en un ambiente machista, que no está consciente de sus derechos y de lo que puede hacer para evitar estos abusos y este tipo de discriminación. Estos temas de los que estamos platicando, ¿cómo se traducen en la toma de decisiones, en la vida cotidiana? A mí me parece que para que la igualdad sea cierta, y ahí sigo a Marta Lamas, me parece que hay dos áreas particularmente sensibles y que algunos de los temas que ha tomado la Corte me parece que los abordan. Uno es el trabajo. O sea, si tú ves la estadística de cuánto gana una mujer, cuánto gana un hombre en trabajos idénticos, o sea, la compensación hacia las mujeres siempre es menor. Y esto va asociado con lo que Marta denomina el cuidado. O sea, las mujeres, por
estereotipo, por cultura, estamos a cargo del cuidado. De El los cuidado niños, es de los el hijo abuelos. discapacitado, el papá que se te enferma, los hijos pero que están en edad muy chiquita. Todo ese cuidado, ese depende de que las instituciones ganen. Que tengas una buena guardería, que tengas un seguro social increíble, que la escuela jale, que te sientas seguro en tu barrio y que no tengas que estar pendiente de que si se va a... Esa cosa de que el Estado funcione, particularmente la administración pública funcione en el ámbito local, es clave para que las mujeres puedan... A mí me parece que lo que hace la Corte coloca los temas. Ahí están los... Pero para que esto se convierta en realidad en miles y miles de mujeres que habitamos que no soy yo, la verdad, o sea, hay una forma en que quien tiene dinero puede compensar esto pagando, digamos, pagando la lana, pagando... Que muchas veces mujeres también, por cierto. Pero hay miles que no. Sí. Y necesitan esta estructura de cuidado. Y la segunda, poderle entrar bien al tema laboral, porque cuántas mujeres no dejan al lado promociones, porque esto va a significar viajes, porque yo no me puedo... Entonces, esto que Marta hablaba, sí. que no es el techo de cristal, sino el piso pegajoso. Exactamente. Y lo que se dice Marta, para emancipar necesitamos una administración pública, y es local, que provea de forma transversal y con buena calidad estos servicios. Y es muy importante que la Corte hable sobre ello. Pero para transformar la vida en este ámbito es fundamental que el Estado funcione. Sí, y fíjate que ahí es un tema también interesante porque la Corte no es solamente libre desarrollo de la personalidad, no es lúdico de la marihuana, no solamente en que las libertades se ejerzan, sino sacar grupos infrarrepresentados, que es lo que se dice mucho en la doctrina constitucional. La desigualdad estructural. O sea, las mujeres que han tenido una carga de discriminación fuertísima durante años en México, y que la Corte puede resolver los temas desde esa posición de igualdad estructural para sacar al grupo y ponerlo en condiciones de equilibrio en la balanza de la igualdad. Entonces la igualdad no solamente es esa igualdad formal, el libre desarrollo de la personalidad, usted puede hacer lo que quiera, reconocimiento de diferencias, sino grupos tradicionalmente marginados, que también lo dijo en el matrimonio igualitario. Y que tiene que ver con algo que platicábamos apenas estos días en la agenda pública, el reconocimiento de la parte institucional frente al discurso de todo depende de ti, échale ganas, si tú quieres puedes, Exacto. frente al reconocimiento de estas barreras que no permiten el libre desarrollo, que no permiten el ejercicio de los derechos. Yo recuerdo, Laura, alguna vez platicábamos cuando teníamos alguna mesa de justicia transicional, también de la necesidad de nuevas generaciones de juzgadores y de juzgadoras que vayan incorporando estas visiones, porque está bien que la Corte lo diga, pero luego quien toma decisiones prácticas en los juicios que les van llegando, pues tiene que incorporar esto para que de veras se vaya transformando, ¿no? Sí, y que es un cambio de mentalidad en la judicatura, porque la judicatura durante muchos años se formó para mantener un estado de cosas, ¿no? Aplicar el código, la ley, mantener un estado de cosas. Y yo creo la que judicatura emancipa. El problema más importante es la justicia local, porque es ahí en donde llegan estos casos. O sea, la justicia civil, la justicia... ¿Qué tipo de caso? Para o sea, si tú vas a divorciarte, vas a la justicia... Sí. O sea, es muy excepcional cuando le tocas por primera vez la puerta a un tribunal federal. ¿Y cómo en un caso de divorcio, por ejemplo, esto que nos decía el ministro, se incorpora? ¿Sí? ¿Cómo el tema de género se refleja en un tema de divorcio? Por ejemplo, ¿cómo vas a definir las pensiones? ¿Qué significa que la madre o la esposa se haya quedado a cargo de la casa con todo lo que aliviana al esposo el hecho que lo haga? ¿Cómo se compensa eso? O sea, se salió de su carrera laboral, ya no tiene la misma perspectiva, cuidó del hogar, se separa de ese hogar. ¿Cómo se compensa económicamente ese esfuerzo que visiblemente no vale? Porque no tienes un salario, no tienes seguridad social, no tiene... Esos criterios que muchos de los criterios que ha establecido la Corte tienen que ver con esto. ¿Cómo se compensa la doble jornada, las pensiones, la forma en la que se regulan las visitas de los hijos, la forma en la que te despiden o el acceso a otro puesto? Todo esto se litigaría en justicia local. Y la justicia local en nuestro país se quedó, o sea, en el olvido. Llevamos más de un siglo en el olvido de la justicia local. Entonces, si la Corte puede tener efectividad, es porque la primera instancia local empieza a funcionar mucho mejor. Porque a las personas no les alcanza para llegar al amparo. Claro. O sea, a ver, tiene razón Ana Laura.
Sin embargo, la labor de la Corte no es que todos los asuntos lleguen a la Corte, claro. sino fijar precedentes que sean obligatorios y que cambien prácticas judiciales. Por ejemplo, el tema que se trataba ahora de la doble jornada. Ya tenemos criterio que cuando hay una mujer que trabaja en el mercado laboral y adicionalmente en el hogar, en el cuidado de los hijos, etcétera, esto requiere una compensación económica que se traduce en un resultado, digamos, económico, no solamente en un reconocimiento moral o familiar. Esto es muy trascendente. Ahora, la forma como los jueces locales van aplicando estos criterios, obviamente se requiere cambiar mentalidad. Todos los jueces están obligados, a partir de los criterios de la Corte, a juzgar, como decíamos, con perspectiva de género. No es fácil que se haga, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a hacerlo. Pero poco a poco estos precedentes van cambiando prácticas. Y hoy las mujeres saben, por ejemplo, que tienen derecho a una compensación que puede ser hasta el 50% de los bienes del matrimonio si se dedicaron al hogar. Hoy saben que si se dedicaron al hogar y a trabajar en el mercado laboral, tienen derecho a una compensación por esta doble jornada, etcétera. Hay una serie de derechos que empiezan ya a entrar en la esfera jurídica de las mujeres que antes no eran reconocidos. Creo que eso es relevante, sin negar que al final del día, pues lo que se haga a nivel de administración, a nivel de justicia cotidiana, como se le gusta llamar, es muy trascendente. Pero en la Corte estamos haciendo la parte que nos corresponde para tratar precisamente de ir cambiando estas inercias. Sí, yo estoy de acuerdo, pero sí insistiría que la posibilidad de que esos jueces de primera instancia utilicen los precedentes de la Corte, pues pasa por muchas variables, entre ellas la calidad del capital humano, la posibilidad de que los conozcan, la posibilidad de que los invoquen las partes cuando están en litigio, y eso sí depende de la capacidad de tener buenos abogados y de la capacidad de tener capacidad litigiosa. Y en México nunca hemos hecho una defensoría pública. Bueno, y yo agregaría, además de esto, que es muy práctico, digamos, quién te defiende y que quien te defienda tenga los elementos, pero también del cambio cultural que tú has señalado. Sí. Es decir, muchos de los temas que estamos hablando tienen una dimensión jurídica, el de la marihuana, el del matrimonio igualitario, el tema de la violencia familiar, por ejemplo, pero también tiene que ver con desmontar una serie de prácticas y de creencias y reemplazarlas por nuevas visiones. Claro, los estereotipos. Mira, yo pienso mucho en el artículo 4, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer. Y durante décadas se entendió que esa igualdad era dentro del matrimonio, la generación de los hijos dentro del matrimonio heterosexual, y que la mujer tenía el débito conyugal y que tenía que dar a los hijos, criar los hijos que Dios les dé. La Corte ha desmembrado eso. La Corte parte por parte y ha dotado a continuidad los derechos. Una cuestión es la identidad sexogenérica. Otra cuestión es la libertad sexual. ¿Con quién decido tener relaciones sexuales siempre que sea adulto consciente? Otra cuestión son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que todo eso la Corte también se ha pronunciado mucho y de manera muy clara. Y otra cuestión son los vínculos familiares que están protegidos por la ley y el matrimonio, como se ha regulado para los heterosexuales, o las figuras del concubinato, etc. Ese desmembrar los derechos y dotarlos de contenido ha sido un gran trabajo cultural también de la Corte. Y ha puesto en su lugar cada cosa. En el tema de la interrupción legal del embarazo también ha sido enorme el trabajo que se ha hecho, y yo creo que a contracorriente mucho más, desde luego, que en el uso lúdico de la marihuana, mucho más que el matrimonio igualitario, mucho más que la adopción. La interrupción legal del embarazo era un tabú tremendo en este país. Y el que la Corte haya dado pasos de avanzada en esto, además de la regulación de la Ciudad de México, desde luego. Claro. Es una gran lección. Bueno, hay temas, por ejemplo, en este mismo que estamos hablando de desmontar prácticas y creencias, y el tema de los apellidos de los hijos. ¿Cómo llega este tema y por qué es importante? Porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, bueno, pues, da igual el orden de los apellidos, aunque da igual, pero históricamente se ha mantenido de cierta forma. ¿Cómo llega esa discusión y por qué es relevante para la Corte? Este asunto llega, como la mayoría de los asuntos que estamos platicando, a través de un juicio de amparo. Y efectivamente puede verse como un asunto sin mayor trascendencia, cuál va a ser el orden de los apellidos. Sin embargo, tiene su fondo, porque el establecer que los apellidos paternos van primero que los apellidos de la madre, parte de un estereotipo
de una superioridad o supremacía del padre frente a la madre, de tal suerte que permitir que los padres de común acuerdo decidan el orden de los apellidos es avanzar hacia esta igualdad material entre el hombre y la mujer. Quizás el caso en concreto de los apellidos pueda parecernos no tan relevante, pero el efecto pedagógico de reiterar que los hombres y las mujeres somos iguales, no solamente en un sentido formal, sino en un sentido material y sustantivo, que la mujer puede decir, oye, vamos a ponernos a discutir por qué nuestros hijos no llevan primero mi apellido que el tuyo. A mí me parece un avance muy significativo en la igualdad que debe existir en las parejas. Hemos avanzado ahí en la igualdad económica, decíamos también en la igualdad del trato por los hijos, de guardia y custodia, pero esta cuestión, aparentemente, reitero, de poca monta como es el orden de los apellidos, manda un efecto pedagógico muy potente desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me encanta. O sea, coincido 100%. Es disruptor. Muy disruptor. Es lo que hemos aprendido, lo que ya todo el mundo acepta, lo que es así porque es así. Ajá. ¿Y por qué no lo podemos discutir? ¿Y por qué no se puede poner en duda eso? ¿Y por qué siempre? Entonces a mí me parece que es un cambio cultural. Que podamos empezar a debatir esto. Si primero va tu apellido primero. ¿Y por qué? Me parece que es disruptivo en el buen sentido de la palabra. Que si queremos debatir igualdad, debatámosla en serio. En todas sus cosas grandes, pequeñas, sutiles, simbólicas. Claro. Y yo creo que esto del apellido, pues seguramente a alguien que nos está viendo le parecerá una locura. Claro. Porque va contra toda nuestra cultura de siglos. Y por eso me parece muy importante ese precedente. José Luis. Y un modelo también diferente de enseñanza del derecho. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a un modelo de enseñanza del derecho rígido, formalista, vertical, de aprender de memoria códigos, leyes, legislación, normas. Y ahora todo se trabaja en casos, se está constitucionalizando el derecho civil, el derecho familiar. Esto es tremendo, ¿no? Yo tenía una profesora que llegó y empezó a dar sentencias de la Corte en derecho familiar. Y de repente los otros profesores y profesores decían, oye, qué barbaridad, no le está dando código, no está dando derecho civil, no está dando personas y familia, no da código, no se lo están aprendiendo, llegan y dan sentencias. Bueno, pues se constitucionalizó el derecho familiar. No, es un tema también de cambio de cultura. Yo creo que estas generaciones que están formando en las facultades y escuelas de derecho van a, espero yo, a ver, esto que dices, para entender, implica cambios en la enseñanza, pero implica también cambios en la manera en que se llevan los casos, en los que se plantean, claro, en que se litiga. Por supuesto, en que se litiga, que conocen los expedientes, conocen los casos, conocen los argumentos, conocen por qué la Corte llega a tal o cual fallo. Más como lo hemos visto normalmente en las series de Estados Unidos, del caso fulanito de tal, que sirve como antecedente y entonces a partir de esto... Sí, y no llevar un código donde te aprendías numerales y de memoria y recitabas ¿Y cosas. sabes qué es lo que es tremendo? Introduce la justicia constitucional en la argumentación, los valores. Es muy difícil hacerte cargo de la axiología, de la igualdad, de la libertad. ¿Cómo se argumenta desde ahí? Nosotros estábamos acostumbrados a argumentar desde las palabras del código, claro, literal, que es un lenguaje mucho más literal y mucho más concreto. ¿Cómo haces que el juez pueda engarzar el código con los valores de la Constitución? Lo que hace la Corte es tratar de generar esa pedagogía. En el largo plazo, lo que pasa es que cambia tu cultura judicial. Todavía nos falta para estar ahí. Y yo estoy de acuerdo que la Corte está haciendo lo que le toca. Pero todavía nos falta bajarlo más a tierra para que esto sea en realidad la revolución que esperamos. Bueno, vamos a hacer una pausa, una última pausa, y regresamos con estos temas, el tema de libertades, el tema de derechos, el tema de los derechos de personas con discapacidad, que es un asunto, por cierto, me hacía la observación en el primer debate presidencial, aunque estaba en la agenda, realmente no hablaron del tema, pero aquí sí lo vamos a hacer, así que regresamos de la pausa. Hemos hablado a lo largo de este programa y de los dos programas anteriores con el ministro Saldívar del tema de los derechos y un sector de la población que decíamos antes de la pausa estaba para ser abordado durante el primer debate presidencial y no lo hicieron,
es el de las personas con discapacidad. Acaba de ser el día de un aniversario de la firma de la Convención de las Personas con Discapacidad. Estuvo por acá Alejandra Haas también con nosotros. ¿Cómo ha llegado este tema a la Corte y qué ha dicho la Corte al respecto? Esto es muy importante porque la Corte lo que ha hecho en varios precedentes es asumir y desarrollar el modelo social de la discapacidad tal como está en la Convención. Esto significa que debemos entender la discapacidad no como un problema de las personas específicas que tienen alguna discapacidad, sino como un tema de la sociedad. La discapacidad no está en las personas, sino está en las barreras que pone la sociedad para que las personas no se puedan desarrollar plenamente. De tal suerte que lo que exige la Convención, y ha venido reiterando la Corte en algunos precedentes, es que se deben llevar a cabo los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad a su pleno desarrollo, al derecho que tienen de ser personas felices, personas con autodeterminación, y me parece que es un tema de la mayor relevancia, porque se cree normalmente que esto tiene que ver con una minoría. Aunque fuera así, habría que atenderlo. Pero lo cierto es que en algún momento prácticamente todos tenemos alguna discapacidad, sobre todo si llegamos a una edad ya adulta mayor, de tal suerte que creo que generar este modelo social de la discapacidad en las sentencias, pero también en la actividad, no solo del Estado, sino de los particulares, es de la mayor relevancia y debería ser una prioridad. ¿Qué tipo de sentencias, por ejemplo, han emitido concretos sobre estos temas? Tenemos algunos temas muy concretos. Por ejemplo, tratándose de un chico con Asperger, establecimos una serie de lineamientos para su autodeterminación y la Corte emitió la primera sentencia en el mundo con un lenguaje sencillo. Se hizo a partir de especialistas una sentencia con un lenguaje que pudiera entender este joven plenamente y saber cuáles eran sus derechos y qué es lo que la Corte había dado en su favor. Tenemos también precedentes, por ejemplo, en materia laboral de ofertas de trabajo que discriminan a personas con discapacidad y hemos establecido condenas en estos temas. Otro caso que me viene ahora a la mente es aquel que toca a particulares. Había un condominio en donde a una persona con discapacidad que teóricamente no había pagado la cuota de mantenimiento, no se le permitía el acceso al elevador, lo que era prácticamente imposible que pudiera llegar a su departamento. Entonces, a partir de estos precedentes, lo que hemos ido estableciendo poco a poco, este modelo social de la discapacidad que obliga al Estado, pero también a los particulares. De entrada, rescato algo que me parece muy interesante, la forma en que lo dice, ministro. Hay veces, pienso también en el matrimonio igualitario, cuando pensamos que se generan nuevos derechos, ¿no? Es que quieren más derechos, ¿no? Quieren los mismos derechos y por lo tanto tiene que haber condiciones para que podamos tener todos los mismos derechos, que es el enfoque que está diciendo acá. Porque normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad, pensamos en el extra que se tiene que hacer, ¿no? Formación de docentes, por ejemplo, para que pueda una persona con discapacidad tener la educación que le permita esta autonomía de la que hablaba. Hablamos de infraestructura, pues decíamos rampas y lo que se requiera para una discapacidad de movilidad. Pero es este enfoque, digamos, no es un tema asistencial, que otra vez topamos donde se cruza la ley con la cultura, de cómo hemos abordado este tema a lo largo de los años. No es asistencial no es asistencial y es también un tema de emancipación igualitaria, ¿no? Es decir, la gente para que llegue a la línea de la igualdad tiene que tener esas intervenciones duras de lo que está haciendo la Corte, barreras arquitectónicas, lenguaje de señas, traductores para las personas indígenas, lenguaje sencillo en las sentencias, que es una joya esa sentencia referida del síndrome de Asperger, porque efectivamente uno la lee y lee lo que puede entender la persona que es recipiendaria de esa sentencia y cómo la puede incorporar a su vida. Que además como espíritu yo creo que habría que hacerlo siempre, porque siempre, luego el lenguaje legal a veces tiene estas barreras, ¿no? Que es ensanchar los derechos, claro, ¿no? Claro. Ahora, el eje central es la autodeterminación, la capacidad de las dosis de autonomía, la máxima dosis de autonomía que puedas, y la infraestructura para eso es clave.
O sea, si no te puedes mover, si no está la rampa, si no te dan acceso al elevador, si conseguir un trabajo es imposible, pues las dosis de autonomía se van reduciendo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que la Corte está abogando con estas sentencias es la garantía de autonomía. Desde cómo decide, en el caso de Lasberger, era que era algo sobre incapacidad, ¿no? Estaban echando para atrás la decisión de los padres sobre declararlo incapaz. Y era una decisión en contra de lo que los padres habían determinado para el joven. Y este joven, y con la ayuda de su madre, pero ya los juzgados civiles decían, ya está resuelto esto. Todo el litigio tiene que ver con la capacidad de autodeterminarte tú y qué tan incapaz quieres que te declaren y cuáles son los derechos que sí puedes ejercer. Y hay otros, según la dosis de incapacidad, que podrán tener más dificultad para ejercerse en unos casos que en otros. Pero a mí sí me gustaría destacar que la infraestructura, el mundo de la incapacidad en nuestras ciudades sigue siendo invisible. O sea, si yo fuera discapacitado aquí, qué dificultad para moverte, para caminar, para subirte al transporte, para entrar a un hospital, para que te den un trabajo. Entonces yo creo que algo de la Corte también tiene que impactar de nuevo en la forma en la que funciona el Estado. Y hay una idea que ahorita lo mencionaron y que salió también cuando hablamos de bullying la vez pasada, que a lo mejor es una novedad para ustedes, quizá el único ignorante aquí soy yo, pero a lo mejor alguien comparte esa visión. Cuando entendemos que estos derechos no tienen que ver solamente con las actividades del Estado, sino que tiene que ver con los particulares también. Lo hablamos en el caso del bullying, porque el caso que comentaban era una escuela particular a la cual le dicen, pues tú tienes que tener políticas de prevención, tienes que tener lineamientos. Si es una escuela privada, los derechos están por encima de tus reglamentos y tus lineamientos como escuela. Claro. Bueno, aquí hablamos de la constructora, hablamos del desarrollo de la plaza comercial. ¿Sí? ¿Cómo incorporamos este tema de derechos justamente para que todo a su alrededor, lo público y lo privado, tengan el centro el asunto de los derechos? Y en el caso de personas con discapacidad, que tenga en el centro su autonomía. Y volviendo al tema de mujeres, bueno, el tema de la autonomía y las madres que se hacen cargo de un hijo con discapacidad es tremendo. O sea, también la autonomía de las mujeres pasa porque haya una buena infraestructura en discapacidad. Mario, que has tocado un tema de una enorme relevancia, que es la eficacia, lo que se llama eficacia horizontal de los derechos humanos. Efectivamente, varios precedentes de la Suprema Corte en algunos de los temas que hemos tratado en estos programas tiende a eso, es decir, a que los derechos en muchos casos no son oponibles solo a las autoridades, solo al Estado, también lo son en ciertos casos a los particulares. Y esto es de la mayor relevancia. En materia de discapacidad creo que es esencial, porque es cierto, es decir, la movilidad de las personas con discapacidad en nuestra sociedad es extraordinariamente difícil, pero mucha de la discriminación a las personas con discapacidad se da por parte particulares, en escuelas, en fábricas, en empresas, etcétera, en oficinas de gobierno. En fin, creo que es bien relevante este punto de decir, a ver, la Corte está protegiendo los derechos de la gente frente a las autoridades, frente al Estado, pero también frente a otros particulares. Sí, la eficacia horizontal de los derechos. Y yo pienso que en este caso la Corte también manda ese mensaje, ¿no? De que todos tenemos que ponernos en un piso parejo de respeto a los derechos humanos. Esa es otra perspectiva muy importante. En estos 3 programas hemos abordado diversos temas, hablamos de infancia, hablamos de mujeres, hablamos de personas con discapacidad, que además, por cierto, pensamos casi siempre en discapacidad motriz, pero también están las otras discapacidades para las cuales también hay un montón de barreras que tenemos ahí. Increíble, sí. ¿Cuáles serían temas, Ana Laura, José Luis, que estarían pendientes? Digamos, hemos hablado mucho de las batallas culturales, hemos hablado del bajar esta formación y esta visión a los niveles locales, a los más cercanos en la toma de decisiones. ¿Cuáles dirían ustedes que son algunos de los grandes temas? Y ahorita también nos dirá el ministro cuáles. Pues yo creo que un tema importante está el tema de la migración. Yo creo que en eso tenemos que focalizarnos más, la movilidad humana. La migración es un tema importantísimo. Las personas solicitantes de asilo, de refugiados, personas refugiadas,
Ya la Corte ha estado conociendo algunos temas, pero yo creo que hace falta más incidir. Y sin duda la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos que ir hacia allá. En este país... ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Pues el medio ambiente, agua, alimentación, ¿no? Vivienda digna, salud. La Corte ha avanzado mucho el tema de salud también. Seguridad pública. Seguridad pública. No desde la perspectiva de las instituciones y del derecho de la persona. Sí, estamos en un país donde estamos entrando en esta sofisticación también de los temas, pero seguimos en el ABC, los derechos humanos, por la situación tan lamentable que tenemos de violencia, inseguridad, etcétera. Entonces la Corte, yo creo que le va a pasar como la Corte Interamericana, ¿no? Que sigue tratando temas de medio ambiente, va tratando temas de salud con mucha sofisticación y sigue hablando y sigue fallando sobre temas de desaparición forzada. Tortura, claro. Laura. Yo creo que uno de los temas que a mí me gustaría ver en la agenda es la desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza y que tiene que ver con cómo se tiene que reorganizar una sociedad tan vertical, tan estamentaria. Es cierto el ejercicio de los derechos, pero el ejercicio de los derechos en México todavía está condicionado mucho por quién eres, cuánto dinero tienes y a quién conoces. Entonces, a mí me encantaría fortalecer la capacidad de todos de poder ejercer esos derechos de forma eficaz. Claro. Y no solo quien tiene acceso a un abogado o puede llegar a la corte. De derechos, no de privilegios. Exacto. Entonces, yo no sé cómo llegaría esto, en qué formato llegaría a la corte. Pero yo creo que lo que estamos enfrentando en este momento en México es que esta arquitectura tan horizontal, tan vertical, con tan poca movilidad, se está simbrando y está moviéndose. Que es y necesitamos nuevas respuestas. Así es, ministro. Creo que en los temas que señalaba José Luis, la Corte tiene ya algunos precedentes. Acaba de atraer la primera sala un asunto de tema de migración, que es muy importante, de migrantes, pero recuerden que la Suprema Corte como tribunal está supeditado a que lleguen los casos. No podemos actuar de oficio, nosotros estamos ceñidos a que llegue un caso y a partir de ese caso poder construir. Me parece que todo lo que hace la Corte en materia de derechos tiende a eso que decía Ana Laura, a tratar de abatir la desigualdad. Obviamente no todo se puede hacer en la Corte, pero me parece que sin la Corte sería muy difícil avanzar. Falta mucho, pero creo que lo que se ha avanzado en los últimos años es de una enorme relevancia. Sí creo que la realidad de los derechos de la gente en México sigue siendo grave en carencias, pero también es extraordinariamente distinta a la que tenía hace 6, 7 años. Pues parte de esto es justamente esta labor de difundir, que me parece fundamental, que no solamente se quede entre los especialistas, sino que sepamos todos qué es lo que se ha discutido, qué es lo que se ha logrado. Ana Laura Magaloni, muchas gracias. Gracias, Mario. Luis Caballero, muchas gracias. Y ministro, gracias por este Al programa. contrario, Mario, muchas gracias. Creo que es una labor importante el difundir esto. Así lo creo, estamos muy agradecidos. Gracias a usted. Y gracias por acompañarnos. Yo le invito a que continúe aquí en Foro TV con más información y nos vemos en la próxima agenda.